Imagina construir un imperio sobre la confianza, un legado de acero y agua salada que atraviesa océanos y continentes. Imagina que tu nombre sea sinónimo de integridad, una palabra de honor en los negocios de importación y exportación en toda Sudamérica. Ahora, imagina ver cómo todo eso se desmorona por una sola hoja de papel, una firma en un documento que sella tu destino como un criminal. Esta es la historia de Matías Lira, un hombre que tenía el mundo en sus manos, hasta que el mismo mundo que construyó se giró para aplastarlo. Si te gustan las historias donde la verdad se esconde en los lugares más inesperados, suscríbete ahora a nuestro canal y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, para que podamos conectar con todos ustedes. El sol de la mañana irrumpía sobre las coloridas colinas de Valparaíso, en Chile, lanzando un brillo dorado sobre las frías aguas del Pacífico. Para Matías Lira, heredero y director general de Lira Marítima, esta vista desde su oficina en el último piso era la personificación del éxito. Cada grúa que se movía en el puerto, cada buque de carga que sonaba a lo lejos, era una nota en la sinfonía de su poder. Había heredado la empresa de su padre, un hombre duro que empezó con un solo barco y la convirtió en un coloso logístico, una fortaleza de eficiencia y sobre todo de reputación impecable, algo que su padre siempre le decía que era el único activo que jamás podría ser comprado o recuperado. Aquella mañana, el aire en su oficina, normalmente impregnado del olor a café colombiano y al cuero de sus sillones, se sentía pesado, cargado con una electricidad estática de mal presagio. Su teléfono no paraba de sonar. Correos electrónicos con el asunto urgente se acumulaban en su bandeja de entrada, todos sobre el mismo tema, el contenedor 77B4, un cargamento de electrónicos de última generación, valorado en millones de dólares, simplemente había desaparecido. No era el primer problema que enfrentaba, pero había algo diferente en este. Una extraña y aterradora quietud por parte de las autoridades portuarias. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier alarma de emergencia que pudiera sonar. Matías se pasaba los dedos por el pelo, la frustración comenzando a carcomer su compostura habitual. Los registros eran claros. El contenedor había sido descargado del buque Estrella del Sur en el Muelle 9, procesado y liberado por la aduana a su nombre, con su firma electrónica validando el retiro. El problema era que el contenedor nunca llegó a su almacén. Se había evaporado en el corto trayecto entre el muelle y la puerta de salida. Una hazaña logística imposible, un truco de magia que amenazaba con costarle mucho más que solo el valor de la carga. Amenazaba con costarle el nombre que su padre construyó con sudor y sacrificio. Revisó los documentos por 10ª vez, cada línea, cada sello de tiempo, cada firma digital. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Era como mirar una fotografía donde un único detalle fuera de lugar transforma una escena normal en algo profundamente perturbador. La firma era suya, la hora de la liberación era plausible, los registros de la aduana eran oficiales. Sin embargo, la realidad se empeñaba en contradecir el papel. El contenedor no estaba allí. Era una ecuación simple con un resultado imposible, y sentía con un escalofrío en la espalda que estaba siendo deliberadamente guiado hacia una trampa, una jaula hecha de burocracia y procedimientos que él mismo ayudó a crear. La llamada que tanto temía finalmente llegó. Era de un contacto que mantenía dentro de la policía de investigaciones, un hombre que le debía favores. La voz al otro lado de la línea era grave, desprovista de cualquier cordialidad. Matías, no puedo hablar mucho, pero la orden ya fue emitida. No están tratando esto como un simple robo o pérdida. La aduana presentó una denuncia formal contra Lira Marítima. La acusación es de contrabando y fraude fiscal a gran escala. Están diciendo que tú mismo liberaste el contenedor para un comprador fantasma y lo declaraste como robado para evadir los impuestos y quedarte con la ganancia. El mundo de Matías dejó de girar. Las palabras resonaron en su mente, cada una un clavo siendo martillado en su ataúd. Contrabando, fraude, acusaciones que no solo destruirían su empresa, sino que mancharían el legado de su familia para siempre. Él, que se enorgullecía de su honestidad casi religiosa,
que auditaba sus propias operaciones con un rigor que otros llamaban paranoia, estaba siendo acusado de los crímenes que más despreciaba. El sistema que dominaba, las reglas que seguía al pie de la letra, ahora se retorcían para transformarlo de víctima a villano, de rey del puerto a su criminal más notorio. Miró por la ventana panorámica, pero la vista familiar del puerto ahora parecía ajena, amenazante. Las grúas parecían garras metálicas listas para despedazarlo. Los barcos, monstruos marinos que presenciaban su caída en silencio. La perfección de los registros era el arma del crimen, y su propia firma, la prueba irrefutable de su culpa. Sabía con una certeza que le helaba el alma, que alguien muy cercano, alguien con acceso a sus sistemas y a su confianza, había orquestado aquello con una precisión diabólica, creando una mentira tan bien contada que ni siquiera la verdad sería capaz de desmentirla. El agudo sonido del timbre de su oficina lo sacó de su trance. Su secretaria entró, con el rostro pálido, sosteniendo un sobre con el membrete del Ministerio de Hacienda. No necesitó decir nada. Ese era el documento oficial. La notificación que transformaba la pesadilla en realidad. Era ahora, a los ojos de la ley y del mundo, un prófugo de la justicia, un hombre culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y la única prueba que existía estaba toda en su contra, firmada con su propio nombre. La trampa se había cerrado y él estaba adentro, completamente solo. La puerta de su imperio, que antes se abría al mundo, ahora parecía la puerta de una celda. Afuera, la ciudad de Valparaíso continuaba su danza de colores y sonidos, indiferente al terremoto que acababa de devastar la vida de uno de sus hijos más prósperos. Matías Lira, el hombre que movía montañas de acero por el océano, ahora se sentía incapaz de mover un solo músculo. Estaba paralizado no por el miedo, sino por la aterradora claridad de su situación. Necesitaba un milagro, pero en el mundo real de los negocios y la ley, los milagros no existían. ¿O sí? La primera reacción de Matías fue el instinto de luchar, de llamar a sus abogados, de activar su vasta red de contactos y aplastar esa acusación absurda con el peso de su influencia. Tomó el teléfono, el dispositivo de última generación pareciendo extrañamente pesado en su mano temblorosa, y marcó el número de Armando Vargas, su abogado, amigo de la infancia, y el hombre que guardaba todos sus secretos. Armando no era solo un empleado, era la familia que había elegido, la mente estratégica que lo había ayudado a navegar por las traicioneras aguas de los negocios internacionales. Si había alguien en el mundo que podía ver a través de esa farsa, era él. La respuesta de Armando, sin embargo, fue el segundo golpe, más devastador que el primero. La voz del amigo, generalmente tranquila y asertiva, sonaba vacilante, distante. Matías, he visto los documentos. La firma electrónica es irrefutable. Los registros de la aduana son sólidos como una roca. Luchar contra esto de frente es un suicidio profesional. Lo tienen todo atado. Cada cabo suelto fue cosido. Matías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esperaba una estrategia de guerra, un plan de ataque, pero lo que recibió fue el sonido inconfundible de una bandera blanca, siendo izada incluso antes de que comenzara la batalla. ¿Qué estás sugiriendo, Armando? ¿Que me declare culpable de un crimen que no cometí? La voz de Matías era un susurro ronco, lleno de incredulidad. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa que duró una eternidad. Estoy sugiriendo que seas práctico. Un acuerdo. Tal vez podamos negociar una multa considerable, una suspensión de tus operaciones. Es mejor perder algunos millones que perder tu libertad y la empresa entera. La fiscalía está sedienta de un caso de alto perfil, y tú eres el objetivo perfecto. No van a rendirse fácilmente. La evidencia es demasiado fuerte. Evidencia demasiado fuerte. La frase rebotó dentro de su cráneo. La evidencia era una mentira, una fabricación, y su mejor amigo, el guardián de su confianza, le estaba diciendo que se rindiera ante ella. Fue en ese momento que la verdadera naturaleza de su soledad lo golpeó como una ola de agua helada. Si Armando, que lo conocía desde niño, que sabía de su aversión a cualquier atajo ético, no le creía, ¿quién le creería? La trampa no estaba hecha solo de documentos, estaba hecha de la percepción de la realidad, y la realidad de todos
estaba siendo moldeada en su contra, con su propio amigo sirviendo como el primero en validar la farsa. Colgó el teléfono sin despedirse. El sonido del silencio en su oficina de caoba y cristal era ensordecedor. Miró a su alrededor. Los premios de exportador del año, las fotos con ministros y embajadores, el modelo a escala del primer barco de su padre. Todo aquello, todos esos símbolos de una vida de trabajo y honor, ahora parecían artefactos de una civilización perdida, reliquias de un hombre que ya no existía. La noticia ya debía estar esparciéndose, como la pólvora por los pasillos del poder y los pisos de la bolsa de valores. Lira Marítima, el pilar de estabilidad, estaba a punto de convertirse en un barco fantasma. Las horas siguientes fueron una nebulosa de pánico y paranoia. Cada llamada no contestada, cada correo no respondido de sus aliados de negocios era una confirmación de su nuevo estatus de paria. Las noticias comenzaron a aparecer en los portales financieros en línea. Gigante de la logística Lira Marítima bajo investigación por contrabando. Matías Lira, el rey del puerto acusado de fraude millonario. Los titulares eran como buitres, arrancando pedazos de su reputación antes de que tuviera la oportunidad de defenderse. Se sentía desnudo, expuesto, diseccionado bajo la fría luz del escrutinio público, y la única persona que debía vestirlo con la armadura de la ley lo había dejado para ser devorado. La noche cayó sobre Valparaíso, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en las colinas como estrellas caídas, pero para Matías era como si el mundo se estuviera oscureciendo para siempre. No podía quedarse en su oficina. La opulencia del lugar ahora lo asfixiaba, burlándose de su impotencia. Salió del edificio por el garaje trasero, evitando las miradas de sus empleados, miradas que imaginaba llenas de lástima, acusación y quizás hasta un poco de placer sádico al ver caer al gigante. Condujo sin rumbo. El motor de su auto de lujo era un zumbido bajo que no lograba acallar el caos en su mente. Sus pies lo llevaron, casi por instinto, al único lugar que tenía sentido: el puerto. No la parte moderna y eficiente que él comandaba, sino la antigua, la zona de muelles y almacenes viejos, donde el olor a pescado, salitre y óxido se mezclaba en un perfume de nostalgia y decadencia. Era aquí donde su padre había comenzado, descargando cajas con sus propias manos. Caminaba por las calles de adoquines, un fantasma en su propio reino, observando a los trabajadores nocturnos, a los pescadores, a los hombres cuyas vidas estaban regidas por el ritmo inmutable del océano, un ritmo que sentía haber perdido para siempre. Se detuvo cerca de la terminal de pasajeros, observando el último ferry del día prepararse para la travesía. Era una embarcación vieja, con la pintura descascarada pero robusta, una reliquia de un tiempo más simple. Vio la figura del capitán, un hombre viejo de espalda encorvada por el tiempo, maniobrando el ferry con una familiaridad íntima, como si la embarcación fuera una extensión de su propio cuerpo. Matías lo había visto cientos de veces a lo largo de los años, una pieza fija en el paisaje del puerto, tan constante como las mareas, pero nunca le había prestado la menor atención. Era solo parte del escenario de su ajetreada vida, mientras la fría niebla de la noche, la famosa Camanchaca, comenzaba a deslizarse desde el océano, envolviendo el puerto en un velo fantasmagórico. Un pensamiento desesperado cruzó la mente de Matías. ¿Y si la respuesta no estuviera en las computadoras, en los registros digitales, en las oficinas de lujo? ¿Y si la verdad estuviera escondida aquí, en la memoria de estos viejos muros, en la sabiduría de estos hombres que no solo trabajaban en el puerto, sino que eran el puerto? Era una idea absurda, el delirio de un hombre que se ahoga aferrándose a un trozo de madera. Pero en ese momento era lo único que le quedaba. La noche avanzaba, y con ella el frío cortante del Pacífico parecía penetrar hasta los huesos de Matías, un frío que venía tanto de fuera como de dentro. Se encogió dentro de su abrigo caro, que ahora parecía un disfraz inútil, incapaz de protegerlo de la tormenta que se formaba en su alma. La decisión de Armando de abandonarlo a su suerte había creado un vacío de confianza a su alrededor, y se sentía como un astronauta cuya cuerda de seguridad ha sido cortada.
flotando a la deriva en el oscuro vacío del espacio. Cada sombra en el puerto parecía esconder a un acusador. Cada susurro del viento parecía llevar su nombre manchado de deshonra. Caminó hasta el borde del muelle, el agua oscura y aceitosa, golpeando suavemente contra los pilares de madera, cubiertos de percebes. Miró su reflejo distorsionado en la superficie, la imagen de un hombre que apenas reconocía. ¿Dónde estaba el líder seguro de sí mismo, el estratega implacable que anticipaba cada movimiento del mercado? En su lugar había un extraño de ojos atormentados, un rey exiliado en su propio territorio. La tentación de simplemente dejarlo todo, de tomar el primer avión a un país sin tratado de extradición, como Armando sutilmente había sugerido, era inmensa. Sería fácil, pero también sería la admisión final de una culpa que no era suya, la profanación del nombre de su padre. Fue en ese estado de desolación que vio el ferry atracar de nuevo, completando su último viaje. Los pocos pasajeros desembarcaron y se dispersaron en la noche, dejando solo la figura solitaria del capitán amarrando las cuerdas con gestos lentos y precisos, un ritual ejecutado decenas de miles de veces. El hombre, cuyo nombre Matías nunca supo, se movía con una economía de movimientos que rozaba el arte. No luchaba contra el peso de las cuerdas o el balanceo de la marea. Danzaba con ellos, en una armonía silenciosa que provenía de toda una vida de entendimiento mutuo con el mar. Matías observaba, fascinado por aquella sencillez y propósito. Mientras su mundo de alta tecnología, contratos millonarios y logísticas complejas había implosionado como un castillo de naipes, la realidad de aquel hombre permanecía sólida, anclada en cuerdas, madera y la constancia del océano. En un impulso que él mismo no pudo explicar, en lugar de volver a la seguridad de su auto y huir de esa visión de su propia ruina, comenzó a caminar hacia el ferry, hacia aquel viejo capitán que representaba todo lo que había perdido: la sencillez, la certeza, el honor en el trabajo manual. El capitán finalmente terminó su tarea y se enderezó, soltando un suspiro cansado que se convirtió en una nube de vaho en el aire frío. Se giró y sus ojos, profundos y límpidos como el océano, en un día tranquilo, se posaron en Matías. No había reconocimiento en ellos, ni servilismo, solo una curiosidad tranquila, la mirada de un hombre que ve a otro hombre, despojado de títulos o fortunas. Era la primera vez que Matías se sentía verdaderamente visto en mucho tiempo, no como el rey del puerto, ni como el criminal del día, sino solo como un alma perturbada al borde del muelle. «Noche difícil, señor». La voz del capitán era ronca, como el sonido de piedras rodando en la resaca, pero cargaba una gentileza inesperada. Matías, sorprendido por el acercamiento directo, solo pudo asentir con la cabeza. Las palabras parecían atrapadas en su garganta, una barricada de orgullo y desesperación. Él era Matías Lira. No mostraba debilidad, no pedía ayuda, especialmente no a un trabajador anónimo del puerto. Pero el Matías Lira de ayer ya no existía. El hombre que estaba allí era solo un náufrago. El capitán no insistió. Simplemente sacó un termo de metal de su pequeña cabina y sirvió el líquido humeante en una tapa que funcionaba como taza. «Té de boldo. Bueno para el alma y para el estómago», dijo extendiéndole la taza a Matías. El gesto era tan simple, tan genuinamente humano que rompió algo dentro de Matías. Aceptó la taza, sus manos envolviendo el calor del metal, y por primera vez en ese día terrible sintió una chispa de calor real, una conexión que no se basaba en transacciones o intereses. «Mi nombre es Jorge», dijo el anciano, como si leyera la mente de Matías. «Trabajo en este ferry desde hace 42 años. He visto este puerto crecer, cambiar. He visto a hombres buenos volverse ricos y a hombres ricos perder el alma. Conozco cada sonido, cada sombra, cada secreto que estas aguas guardan. Y sus ojos, señor, me dicen que está buscando un secreto que le fue robado, una verdad que se perdió en la marea alta de la mentira y la codicia». Matías miró el rostro arrugado de Jorge, un mapa de décadas de sol, viento y salitre. No había juicio allí, solo una profunda y serena sabiduría. La idea de confiar sus problemas a este extraño era una locura. Sus abogados, sus gerentes, todos con sus diplomas y salarios de 6 cifras, no pudieron o no quisieron ayudarlo. ¿Qué podría hacer este hombre
con su té de boldo y su ferry viejo. Era el último acto de un hombre desesperado, la confesión a un sacerdote improbable en un confesionario de madera y agua salada. Y entonces, con la voz entrecortada, rompiendo la barrera de orgullo que lo había definido toda su vida, Matías comenzó a hablar. Le contó a Jorge sobre el contenedor 77B4, sobre los registros perfectos, sobre la firma electrónica, sobre la acusación de contrabando, sobre la traición de su amigo Armando. Vertió toda la historia, no como un director general buscando una solución, sino como un hijo contándole a su padre sobre una terrible injusticia. Y Jorge escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en el oscuro horizonte del puerto, como si estuviera consultando al propio océano en busca de una respuesta. Cuando Matías terminó de hablar, un pesado silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido lejano de una boya de navegación y el llanto solitario de una gaviota nocturna. Se sintió vacío, exhausto, como si hubiera expulsado un veneno que lo consumía por dentro. Esperaba de Jorge una palabra de consuelo, quizás un lamento sobre la crueldad del mundo, pero el viejo capitán permaneció en silencio por un largo momento, su mirada aún perdida en la oscuridad del puerto. Matías sintió una punzada de arrepentimiento. Había sido un error, se había expuesto, había derramado su alma ante un extraño que ahora probablemente lo veía como un hombre rico, mas con problemas de hombre rico. Finalmente, Jorge giró su rostro hacia él, y bajo la débil luz de un poste del muelle, Matías pudo ver que los ojos del anciano no estaban vacíos, sino concentrados, como un navegante experimentado leyendo un mapa complejo. 77B4, repitió Jorge el número del contenedor, no como una pregunta, sino como una afirmación, saboreando los dígitos como si tuvieran un gusto. Descargado de la Estrella del Sur, en el Muelle 9. Liberado por la aduana a las 10:13 de la noche del martes. Es lo que dicen los papeles, ¿cierto? Matías se quedó boquiabierto. Había mencionado esos detalles, pero la precisión con la que Jorge los repetía era desconcertante. Sí, es exactamente lo que dicen los registros. ¿Cómo usted? Comenzó Matías, pero Jorge levantó una mano envejecida por el trabajo, pidiendo silencio. Yo no leo los registros digitales, señor Lira. Yo leo el puerto. El martes por la noche, yo estaba aquí haciendo mi última travesía, como siempre. Recuerdo a la Estrella del Sur. Es un barco ruidoso. Los motores tienen un chirrido particular, como un viejo quejándose del reumatismo. Recuerdo verlo en el Muelle 9. Las grúas trabajando bajo los reflectores. La noche estaba despejada. La visibilidad era buena, a pesar de la niebla que vendría más tarde. Matías escuchaba, el corazón comenzando a latir un poco más rápido. Era la primera vez que alguien hablaba de aquella noche, no en términos de datos y documentos, sino como un evento real, una escena vivida. Jorge continuó, su voz un murmullo constante. Conozco los turnos, los hombres, los sonidos. La grúa del Muelle 9, la número 3, tiene un rechinido agudo cuando levanta cargas pesadas. La oí trabajar hasta cerca de las 9:30. Después se silenció. Raro, porque una descarga de ese tamaño generalmente se extiende hasta más tarde. Pero lo que más recuerdo de esa noche no fue un sonido, sino la falta de uno. La curiosidad de Matías ahora estaba en alerta máxima, una pequeña llama de esperanza encendiéndose en medio de su desesperación. ¿La falta de un sonido? ¿Qué quiere decir con eso, Jorge? El viejo capitán tomó un sorbo de su té antes de responder, sus ojos encontrándose con los de Matías con una intensidad penetrante. Para mover un contenedor del muelle al patio de espera, usan los camiones Straddle Carrier. Son máquinas enormes, y sus motores diésel tienen un rugido profundo e inconfundible. Después de que la grúa se detuvo, debería haber oído al menos a uno de ellos. Pero no lo oí. Solo se oía el sonido de los camiones normales, los que sacan los contenedores del puerto. Aquello no tenía sentido para Matías. Pero Jorge, el registro dice que el contenedor fue liberado a las 10:13. Si la grúa se detuvo a las 9:30, ¿cómo es posible? Y el contenedor fue movido. El sistema de la aduana lo confirma. Tal vez usted simplemente no oyó el Straddle Carrier. La lógica de Matías, la lógica del hombre de negocios que confía en los sistemas, luchaba contra la memoria sensorial del viejo marinero.
Era la palabra de un hombre contra un sistema de $1.000 millones, y él sabía en cuál creería el mundo. Jorge esbozó una sonrisa triste que arrugó aún más su rostro. Señor, con todo respeto, yo podría distinguir el sonido del motor de un Straddle Carrier a 1 kilómetro de distancia en medio de una tormenta. No lo oí porque no se usó, pero usted tiene razón. El contenedor fue movido. Y ahí es donde está el secreto que le robaron. El contenedor fue liberado a las 10:13. Sí, pero no de la manera que dicen los papeles. Ese contenedor nunca tocó el suelo del muelle 9, nunca fue colocado en un patio de espera, nunca fue recogido por uno de sus camiones. Matías sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de confusión y una extraña y vertiginosa esperanza. La afirmación de Jorge era imposible, una herejía contra la Biblia de la logística portuaria. Un contenedor no puede ser liberado sin ser descargado y procesado en el patio. El sistema fue diseñado para impedir exactamente eso. Jorge, eso es imposible. El sistema de la aduana está integrado al del puerto. La grúa registra el peso, el camión registra el movimiento, la puerta registra la salida. Uno no sucede sin el otro. Es una cadena inquebrantable. El viejo capitán miró hacia el Estrella del Sur, que aún estaba atracado, silencioso, a unos muelles de distancia. Las cadenas se pueden romper, señor Lira, o a veces ni siquiera se usan. La gente confía tanto en los sistemas digitales que se olvida de mirar hacia arriba. Jorge señaló con la barbilla hacia el barco. El Estrella del Sur tiene sus propias grúas a bordo. Son más pequeñas. Se usan para cargas especiales en puertos menos equipados. Nadie aquí las usa, porque las grúas del puerto son más rápidas y eficientes. Se quedan ahí paradas como viejos soldados retirados. Y fue entonces cuando Jorge dijo la frase que lo cambiaría todo. La frase que rasgó el tejido de la realidad perfectamente construida por los enemigos de Matías. Esa noche, señor, cerca de las 10, mientras la niebla comenzaba a espesarse, vi algo que no veía desde hace 20 años. Vi moverse una de las grúas del propio barco. Bajó un contenedor, no hacia el muelle a su lado, en el muelle 9, sino hacia el otro lado del barco, directamente sobre un camión que esperaba en las sombras del muelle 10, un muelle que estaba oficialmente cerrado por reparaciones. Fue rápido, silencioso, una sombra moviendo otra sombra. La declaración de Jorge flotó en el aire frío de la noche, tan pesada y densa como la niebla que ahora envolvía el puerto. Matías sintió que su mente se tambaleaba, tratando de procesar la implicación de aquellas palabras. Una grúa del propio barco. ¿El muelle 10 cerrado? ¿Un camión en las sombras? Era un escenario tan fuera de los procedimientos estándar, tan audaz y clandestino, que parecía salido de una película de espionaje, no de la rutina metódica de su puerto. Su primera reacción fue el escepticismo, la voz de la lógica gritando en su cabeza que el viejo estaba confundido, que la niebla le había jugado una mala pasada a sus ojos cansados. Era más fácil creer en un error de memoria que en una conspiración tan elaborada. Jorge, eso no puede ser. El muelle 10 ha estado fuera de servicio durante meses. No hay energía, no hay personal. E incluso si lo hubiera, el manifiesto de carga es claro. Todos los contenedores al muelle 9. Mover un contenedor al lado opuesto del barco. Eso requeriría la complicidad del capitán de la Estrella del Sur, del personal del puerto, de todos. Es imposible orquestar algo así sin que decenas de personas lo sepan. Matías enumeraba las barreras lógicas, más para convencerse a sí mismo que para refutar al viejo capitán. Quería que Jorge estuviera equivocado, pues si estaba en lo cierto, la trampa era mucho más profunda y la traición mucho más vasta de lo que jamás había imaginado. Jorge no discutió, solo se encogió de hombros, un gesto de quien está acostumbrado a que no tomen en serio su palabra. Yo solo digo lo que vi, señor. La niebla estaba llegando, pero todavía no era tan espesa. El camión no era uno de los suyos. No tenía el logo de Lira Marítima. Era un camión simple, viejo, con las luces apagadas. Esperó, recibió la carga y se fue por la vía de servicio trasera del muelle 10, una ruta que nadie usa, excepto los camiones de basura. No hizo ruido. No dejó rastro digital. Para el sistema, el contenedor todavía estaba a bordo del barco, esperando ser descargado en el muelle 9.
La mente de Matías trabajaba furiosamente, conectando las piezas de ese rompecabezas imposible. Si lo que Jorge decía era verdad, significaba que la descarga en el muelle 9 fue una puesta en escena. La grúa del puerto trabajó. Los registros se crearon, pero el contenedor 77B4 nunca fue tocado. Fue robado del otro lado del barco. Y luego, a las 22:13, el conspirador simplemente ingresó manualmente la liberación del contenedor fantasma del muelle 9 en el sistema, usando la firma electrónica robada de Matías. El sistema lo aceptó, pues para él la carga estaba allí. La mentira digital era perfecta, pero la realidad física era otra completamente diferente. Se despidió de Jorge, con la cabeza dando vueltas por la nueva información. El escepticismo aún luchaba contra la semilla de esperanza que el viejo capitán había plantado. Volvió a su auto, y en lugar de ir a casa, se dirigió a su oficina. Ese lugar que horas antes parecía una prisión, ahora se había convertido en su cuartel general. Necesitaba verificar, necesitaba encontrar una sola falla en la armadura de esa conspiración. Sentado en su escritorio, bajo la luz de una única lámpara, se sumergió de nuevo en los sistemas del puerto, pero esta vez con un nuevo par de ojos, los ojos de Jorge. No buscaba errores, buscaba lo que faltaba. Accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad del muelle 9. Allí estaba, como se esperaba, la grúa trabajando, moviendo contenedores de la Estrella del Sur, pero notó algo que había ignorado antes. Las cámaras cubrían perfectamente el área de descarga, pero el ángulo no mostraba el barco entero. El lado del muelle opuesto, el que daba al muelle 10, estaba en un punto ciego, una sombra digital. Buscó los registros de energía del muelle 10. Oficialmente estaba inactivo. Ningún consumo de energía registrado. Pero ¿quién dijo que el camión que esperaba necesitaba las luces del puerto? Luego revisó los manifiestos de carga de la Estrella del Sur de viajes anteriores. Patrones. Buscaba patrones. Y encontró uno. En los últimos 6 meses, en 3 ocasiones diferentes, el barco atracó en el muelle 9, adyacente a un muelle en mantenimiento. En cada una de esas ocasiones, un contenedor de alto valor fue reportado como extraviado días después, pero los casos se resolvieron como errores de inventario o pequeños robos en el almacén. Eran los ensayos. Los conspiradores estaban probando el método, perfeccionando el punto ciego, asegurándose de que nadie notara la anomalía. El sudor corría por la frente de Matías. Jorge no estaba loco. Era la única persona que había visto la verdad. El único testigo de un crimen perfecto. Un testigo que todos considerarían insignificante. Pero, ¿cómo probarlo? La palabra de un viejo capitán de ferry, contra los registros inviolables de un sistema de seguridad de última generación, sería su palabra contra la de un fantasma. Y en un tribunal, los fantasmas no testifican. Necesitaba algo concreto, una prueba física que conectara la visión de Jorge con la realidad. Pero el camión había desaparecido. El contenedor se había esfumado. Se reclinó en la silla, el peso de la tarea casi aplastándolo. La teoría era brillante, pero sin pruebas era solo eso, una teoría, una historia fantástica que cualquier fiscal despedazaría en segundos. Y entonces recordó otra cosa que Jorge dijo: conozco los turnos, los hombres. La respuesta no estaba solo en los barcos y las mareas, sino en las personas. Alguien en la tripulación de la Estrella del Sur tenía que haber operado esa grúa. Alguien en la autoridad portuaria tuvo que asegurarse de que el muelle 10 permaneciera cerrado y sin vigilancia. Alguien tuvo que conducir ese camión. La conspiración era vasta. Una fría determinación comenzó a reemplazar el pánico. Ya no estaba luchando contra una acusación de fraude. Estaba cazando a una organización criminal que se había infiltrado en su puerto, en su empresa, en su vida. Y su única arma, su único guía en esta oscuridad, era la memoria de un anciano que había pasado su vida observando lo que otros ignoraban. Tomó su teléfono, pero esta vez no llamó a abogados o contactos poderosos. Llamó a un investigador privado, un ex policía duro que le debía la vida. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre el capitán y la tripulación de la Estrella del Sur, dijo. Y necesito que sea discreto. Muy discreto. El sol salió en Valparaíso, pero Matías no lo vio. Pasó toda la noche en vela.
alimentado por café fuerte y una adrenalina que no sentía desde hacía años. La oficina, antes un símbolo de su éxito, se había transformado en una sala de guerra. Mapas del puerto estaban esparcidos sobre la mesa de caoba, junto con manifiestos de carga, horarios de barcos y los pocos informes preliminares que su investigador privado, un hombre llamado Cortés, ya había comenzado a enviar. La teoría de Jorge era la columna vertebral de su nueva realidad, la única narrativa que tenía sentido en medio del caos, y se aferraba a ella con la fuerza de un hombre que se ahoga. Cortés era eficiente. Antes del mediodía, ya tenía un expediente sobre la tripulación del Estrella del Sur. La mayoría eran marineros experimentados con historiales limpios. Pero un nombre se destacó. El primer oficial, un hombre llamado Franco Díaz. Díaz tenía un historial de pequeños problemas, deudas de juego en varios puertos asiáticos. Más importante aún, su hermana estaba pasando por un tratamiento médico carísimo en Santiago, un tratamiento que su modesto salario jamás podría cubrir. Él era el eslabón débil, el hombre que podría ser comprado para operar una grúa durante unos minutos en una noche de niebla. Mientras tanto, Matías decidió hacer algo que no hacía desde que era un adolescente, aprendiendo el negocio con su padre. Fue al puerto no como un jefe, sino como una sombra. Cambió su traje italiano por jeans, una chaqueta gastada y una gorra. Quería ver el puerto a través de los ojos de Jorge, sentir el pulso del lugar. Pasó horas en los cafés frecuentados por los estibadores, escuchando las conversaciones, absorbiendo la atmósfera, las quejas, los chismes. Y fue en uno de esos cafés donde escuchó el nombre de Ricardo Vargas. Ricardo Vargas era el gerente nocturno del puerto, un funcionario de carrera que llevaba allí más de 30 años. Un hombre aparentemente gris, burocrático, invisible para la alta dirección como Matías, pero entre los trabajadores era conocido por su autoridad rígida y por un estilo de vida que parecía un poco demasiado lujoso para su salario. Se hablaba de sus relojes caros, de sus viajes de fin de semana a viñedos exclusivos. Nadie nunca cuestionó, pues Vargas era el tipo de hombre que podía hacer la vida de un trabajador muy fácil o muy difícil, con un simple chasquido de dedos. Matías sintió el instinto depredador que lo había hecho exitoso hormiguear en sus venas. Vargas, el gerente nocturno, el hombre que supervisaba los turnos, que designaba los muelles, que tendría la autoridad para mantener el muelle 10 oficialmente cerrado mientras lo usaba para sus propios fines. Él era la pieza que faltaba en el rompecabezas, el director que regía la orquesta clandestina. La complicidad del primer oficial Díaz en el barco y la autoridad de Vargas en tierra. La combinación era perfecta, la traición era profunda, venida desde dentro de su propia estructura. Esa noche Matías fue a encontrarse con Jorge en el ferry. Compartió sus hallazgos. El rostro del viejo capitán permaneció impasible mientras escuchaba sobre Díaz y Vargas, como si las maquinaciones de los hombres fueran tan predecibles como las mareas. «Vargas», murmuró Jorge el nombre. «Hombre amargado. Él y su padre, señor, nunca se llevaron bien. Su padre lo pasó por alto para un ascenso hace muchos años. Algunas heridas nunca cicatrizan, solo se infectan con el tiempo». La revelación añadió una nueva capa a la conspiración. Venganza personal. Un resentimiento antiguo que finalmente había encontrado una manera de manifestarse. Juntos, los dos hombres, el millonario disfrazado y el viejo capitán, comenzaron a trazar un plan. Todavía no podían ir a la policía. Su palabra contra la de Vargas y la prueba digital seguía siendo una batalla perdida. Necesitaban algo irrefutable, algo que vinculara a Vargas directamente con el camión, con el contenedor, con el robo. Y la única manera de conseguirlo era sumergirse en los rincones olvidados del puerto, en los registros en papel que la era digital había vuelto obsoletos, pero no totalmente inútiles. Pasaron la noche siguiente en un polvoriento almacén de archivos, un cementerio de burocracia, donde se guardaban los registros de mantenimiento de los muelles de los últimos 50 años. Con linternas, rebuscaron entre pilas de carpetas amarillentas, buscando cualquier cosa relacionada con el muelle 10. Pasaron las horas. El polvo y el olor a moho llenaban sus pulmones. Matías, acostumbrado al aire filtrado de su oficina,
Sintió una extraña satisfacción en ese trabajo manual, una conexión con las raíces de su familia. Estaba luchando por su legado, no en una sala de juntas, sino en medio de la historia olvidada de su propio imperio. Y entonces Jorge lo encontró. No era un registro oficial, sino una nota de trabajo de un electricista, adjunta a una antigua orden de reparación. La nota decía: Muelle 10. Sistema de iluminación principal desactivado por orden de RV Cámara de Seguridad Secundaria 10B, que cubre la vía de servicio trasera, presenta falla intermitente. Piezas pedidas. La fecha de la nota era de 6 meses atrás, coincidiendo con el inicio de los ensayos que Matías había descubierto. Vargas no solo mantuvo el muelle cerrado, deliberadamente creó un punto ciego dentro del punto ciego, asegurándose de que no hubiera absolutamente ningún registro visual de la operación. La emoción del descubrimiento, sin embargo, fue rápidamente opacada por una sensación de peligro. Si Vargas era tan meticuloso, seguramente tendría formas de saber que estaba siendo investigado. La discreción de Cortés, la investigación de Matías en los cafés, su presencia en el puerto con Jorge, no podrían haber pasado completamente desapercibidos. No solo estaban investigando un crimen, habían entrado en el territorio de un enemigo inteligente y peligroso. Un enemigo que al estar en las sombras probablemente los veía con mucha más claridad de lo que ellos lo veían a él. La confirmación de sus miedos llegó de forma abrupta. Mientras salían del almacén de archivos en las primeras horas de la mañana, la luz de un auto los cegó. El auto aceleró en su dirección, no por la carretera, sino por la acera, obligándolos a saltar hacia atrás, hacia la oscuridad del almacén. El auto pasó a centímetros de donde estaban, demasiado rápido para que pudieran identificar al conductor, y desapareció en la noche. No fue un accidente, fue una advertencia clara de que habían tocado un avispero, y que las avispas ahora sabían exactamente dónde estaban. El sonido de los neumáticos chirriando en el asfalto resonó en el silencio de la madrugada, dejando atrás solo el olor a goma quemada y el latido acelerado de 2 corazones. Matías, jadeando, ayudó a Jorge a levantarse. El viejo capitán estaba conmocionado, pero sus ojos brillaban con una furia fría. «Lo saben», dijo Jorge, la voz más firme de lo que Matías esperaba. «Tienen miedo, y un hombre con miedo es más peligroso que un tiburón oliendo sangre en el agua». La metáfora marina era inquietantemente apropiada. Ya no eran los cazadores, se habían convertido en la presa, y el puerto, antes un tablero de ajedrez, ahora era una jungla oscura y llena de depredadores. La advertencia cambió por completo la dinámica del juego. La discreción ya no era una opción. La supervivencia era la prioridad. Matías llevó a Jorge a un lugar seguro, un apartamento de lujo que mantenía en la ciudad y que nadie conocía. Por primera vez, el viejo capitán veía el mundo de opulencia de Matías, pero no había admiración en su mirada, solo la preocupación práctica de un hombre que sabía que las paredes de mármol no detienen las balas. «Tenemos que ser más listos que ellos y más rápidos», dijo Jorge mirando el mapa del puerto que Matías había pegado en la pared. «Vargas nos envió un mensaje. Ahora tenemos que enviarle uno de vuelta». Cortés, el investigador, intensificó su trabajo, ahora consciente del peligro. Descubrió que el camión utilizado en el robo, un modelo antiguo sin identificación, había sido comprado en efectivo en un depósito de chatarra el mes anterior por un hombre cuya descripción coincidía con la de uno de los matones conocidos de Vargas. Era una pista, pero aún circunstancial. Necesitaban el arma del crimen, la prueba que pondría a Vargas en la escena. Y la única escena del crimen que tenían era el Muelle 10, el escenario silencioso de esa operación fantasma. Matías sabía que volver al Muelle 10 era arriesgado. Vargas ciertamente lo tendría bajo vigilancia, pero Jorge tuvo una idea, una que solo podría venir de alguien que conocía el puerto como la palma de su mano. «Nadie vigila lo que viene del agua», dijo. «Esperan enemigos por tierra, pero nosotros, señor, llegaremos como la marea, en silencio y por debajo». El plan era audaz: usar el ferry de Jorge, pero con los motores apagados, aprovechando la corriente de la marea de la madrugada, para deslizarse sin ruido hasta la parte inferior de la estructura del Muelle 10. Un área de pilares y oscuridad
que nadie jamás inspeccionaba. La noche siguiente fue de una tensión casi insoportable. Matías, Cortés y Jorge estaban a bordo del ferry, que flotaba como un barco fantasma en las aguas oscuras del puerto. Jorge estaba en el timón, no girándolo, sino haciendo ajustes mínimos usando su conocimiento casi místico de las corrientes para guiar la pesada embarcación entre los barcos atracados. Matías nunca había sentido tanto miedo y al mismo tiempo tanta admiración. Estaba confiando su vida y su futuro a la habilidad de ese hombre, una habilidad que el mundo moderno había descartado como obsoleta, pero que esa noche era lo único que importaba. Llegaron bajo el muelle 10. Era un mundo diferente allí, una catedral de acero y concreto corroído, con el sonido del agua resonando en los pilares. Cortés, equipado con una cámara de visión nocturna, comenzó a inspeccionar el área. Buscaban cualquier cosa fuera de lugar, cualquier rastro dejado atrás. Y entonces Cortés lo encontró. Atrapado en una viga de acero, había un pequeño fragmento de tela azul oscuro. Parecía insignificante, pero Cortés lo reconoció. Era el mismo tipo de tela utilizada en los uniformes de la tripulación de la Estrella del Sur. Probablemente se enganchó allí cuando el primer oficial Díaz supervisó la operación clandestina. Era poco, pero era una prueba física. La emoción del descubrimiento, sin embargo, fue interrumpida por un sonido proveniente de arriba. Pasos. Alguien caminaba por el muelle justo encima de sus cabezas. Se quedaron helados conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio largo y aterrador, y entonces un haz de luz de una potente linterna cortó la oscuridad, barriendo el agua, pasando a centímetros de donde el ferry estaba escondido en las sombras más profundas de un pilar. El corazón de Matías martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra en medio del silencio mortal. El haz de luz se apagó y los pasos se reanudaron, alejándose. Esperaron minutos que parecieron horas, antes de atreverse a respirar aliviados. La advertencia no había sido suficiente. Vargas tenía hombres vigilando el lugar. Habían escapado por muy poco. Mientras Jorge maniobraba el ferry silenciosamente lejos de la zona de peligro, Matías sintió una nueva ola de desesperación. El trozo de tela era importante, pero no era la prueba definitiva. No era suficiente para derribar a un hombre tan cuidadoso como Ricardo Vargas. Regresaron al apartamento seguro, la pequeña victoria pareciendo más una derrota. Tenían las piezas, la teoría, los motivos, pero no podían encontrar la prueba reina, la conexión innegable. Matías caminaba de un lado a otro, frustrado. «Es un fantasma, Jorge. Planeó todo para no dejar rastros». Jorge, sin embargo, estaba tranquilo, mirando una fotografía antigua en la pared del apartamento. Una foto panorámica del puerto, tomada en los años 80. A veces, señor, para atrapar a un fantasma no necesitas una trampa nueva. Necesitas una trampa vieja que él olvidó que existía. Matías se detuvo intrigado por la enigmática declaración. ¿De qué está hablando? Jorge señaló la foto. ¿Ve eso? La antigua torre de control de granos. Fue desactivada en el 95. Nadie se acerca a ella desde hace décadas. Pero lo que nadie sabe, excepto quizás unos 5 viejos como yo, es que la compañía telefónica instaló una antena allí arriba en los años 2000, y con la antena, una cámara de monitoreo, una cámara analógica, de cinta, que grababa en un bucle de 24 horas para fines de mantenimiento. Una cámara que todos, incluido Vargas, olvidaron. Una cámara olvidada, una reliquia analógica en un mundo digital. La idea era tan improbable, tan absurda, que solo podía ser verdad. La torre tenía la visión perfecta, el ángulo exacto para cubrir el muelle 10 y la vía de servicio trasera, el punto ciego de todas las cámaras modernas. Si esa cámara todavía funcionaba la noche del crimen, la cinta de video sería la prueba irrefutable que necesitaban. Pero al mismo tiempo que surgía la esperanza, un nuevo peligro se materializaba. Si ellos lo sabían, tal vez Vargas también podría recordarlo. La carrera hacia la torre de granos había comenzado y solo un bando podía llegar primero. La revelación sobre la cámara olvidada electrizó el aire en el apartamento. Era la pieza final, la llave que podría desvelar toda la conspiración, pero la esperanza vino acompañada de un peligro inminente. Si llegaban a la torre y la cinta no estaba allí, o si Vargas llegaba primero,
todo estaría perdido. No había tiempo para planificar o dudar. La madrugada ya estaba avanzando, y con la salida del sol, la actividad en el puerto se reanudaría, haciendo casi imposible la infiltración en la torre de granos. Tenían que actuar, y tenían que actuar ahora, bajo el manto de esa misma oscuridad que hasta entonces había sido su enemiga. El trío improbable, el millonario, el investigador y el capitán, se movió con una urgencia silenciosa. El plan era simple y peligroso. Cortés, con su experiencia táctica, iría por delante para neutralizar cualquier vigilancia. Matías, conociendo el plano del puerto, guiaría el camino. Y Jorge, con su sabiduría de viejo lobo de mar, se quedaría en la retaguardia coordinando la comunicación por radio y vigilando la aproximación de cualquier amenaza. La torre de granos, una estructura de concreto imponente y decrépita, se erguía contra el cielo del preamanecer como un monumento a una era olvidada, el lugar perfecto para guardar un secreto. La aproximación fue tensa. Cada sombra parecía moverse, cada ruido del puerto, el crujido de un barco, el grito de un animal nocturno, parecía una alarma. Cortés se movía con una gracia letal, un fantasma por derecho propio, señalando que el camino estaba despejado. Llegaron a la base de la torre. La puerta de metal estaba cerrada con una cadena gruesa y oxidada, pero para las herramientas de Cortés fue un obstáculo de segundos. El interior estaba oscuro, olía a polvo, abandono y al leve aroma de granos que había impregnado las paredes décadas atrás. La única forma de subir era por una escalera de metal en espiral, que crujía a cada paso. Mientras subían, la radio de Jorge crepitó. 2 autos aproximándose por el sector este. Sin luces, describan su posición. La voz de Jorge era tranquila, pero el mensaje era claro. Vargas estaba en camino. La carrera se había vuelto literal. Cortés aceleró el paso, subiendo los escalones de 2 en 2, con Matías justo detrás, el corazón latiéndole en la garganta. El sonido de sus propios pasos parecía resonar en todo el puerto. Necesitaban llegar a la sala de control en la cima, encontrar la cinta y salir antes de que Vargas y sus hombres los acorralaran en esa trampa vertical de concreto y acero. Finalmente, alcanzaron la cima. La sala de control era una cápsula del tiempo, con paneles de control analógicos cubiertos de polvo y ventanas sucias que daban al puerto dormido. En una esquina estaba el equipo de vigilancia, una pieza de museo, un reproductor de video industrial con una luz verde parpadeando, indicando que, contra todo pronóstico, todavía funcionaba. Cortés expulsó la cinta con cuidado, como si manejara un artefacto sagrado. Era la cinta del día del crimen. La tenían. La prueba estaba en sus manos. Pero la celebración fue corta. La radio sonó de nuevo. La voz de Jorge, ahora urgente. Están en la base de la torre, subiendo, repito, están subiendo. No hay salida por abajo. Matías miró la única puerta y luego las ventanas. Estaban a más de 50 metros de altura. Era una trampa. Vargas no solo venía a recuperar la cinta, venía a eliminar a los testigos, a enterrar el secreto junto con ellos en esa tumba de concreto. El sonido de pasos pesados en la escalera de metal debajo de ellos confirmó el peligro mortal en el que se encontraban. Fue entonces cuando el conocimiento íntimo de Matías sobre la infraestructura del puerto, un conocimiento adquirido no en las salas de juntas, sino en los años en que acompañó a su padre por cada rincón de ese lugar, salió a flote. Miró el techo de la sala de control. «¡La cinta transportadora!», le susurró a Cortés. «La vieja cinta de granos. Sale de la cima de esta torre y cruza hasta el almacén 7. Está desactivada, pero la estructura sigue ahí». Era una oportunidad minúscula, una ruta de escape desesperada y peligrosamente expuesta. Mientras Cortés buscaba una manera de acceder al techo, Matías recordó algo que Jorge había dicho. La frase sobre las cadenas que se pueden romper, sobre mirar hacia arriba. Miró por la ventana hacia el Estrella del Sur, todavía atracado. Y entonces, en un destello de intuición, lo entendió. El rompecabezas se armó en su mente, no solo el cómo, sino el porqué de cada detalle. La operación no era solo un robo. Era una obra de arte del engaño, diseñada para ser imposible de desentrañar, a menos que uno supiera exactamente dónde y cómo mirar. La genialidad del plan de Vargas
residía en la duplicidad. No solo creó un registro falso para un contenedor real, usó dos contenedores idénticos. El contenedor 77B4, lleno de electrónicos, fue robado por el muelle 10, pero otro contenedor, con el mismo número de identificación pintado, lleno de basura para tener el peso correcto, fue descargado en el muelle 9. Este contenedor doble fue entonces oficialmente registrado, procesado y liberado a uno de los camiones de Lira Marítima, que se lo llevó pensando que era la carga correcta. El conductor, al descubrir que era basura, informó del problema, pero para entonces Vargas ya había filtrado la historia de que Matías había robado la carga valiosa. La confusión era la cortina de humo perfecta. El sonido de la puerta, siendo forzada en el piso de abajo, los trajo de vuelta a la realidad. Cortés logró abrir una trampilla en el techo. La estructura de la cinta transportadora estaba a pocos metros de distancia, una pasarela estrecha y oxidada suspendida sobre el oscuro abismo. «Es nuestra única oportunidad», dijo Cortés guardando la cinta de video dentro de su chaqueta. Matías miró hacia abajo, a la caída vertiginosa. Todo su instinto de hombre de negocios, de calculador de riesgos, gritaba que era una locura. Pero el instinto de supervivencia, el instinto de luchar por la verdad, era más fuerte. Con la puerta a punto de ceder, subieron al techo de la torre. El viento frío de la madrugada los azotó. El puerto se extendía debajo de ellos, un mapa de luces y sombras. Podían ver a los hombres de Vargas subiendo, sus linternas acercándose. Frente a ellos, la pasarela oxidada, su único camino hacia la seguridad. Matías dio el primer paso fuera de la seguridad de la torre, hacia la estructura precaria, el metal helado y resbaladizo bajo sus zapatos caros. En ese momento ya no era un millonario, era solo un hombre, suspendido entre la ruina y la redención, con la verdad guardada en una cinta de video y la muerte pisándole los talones. La travesía por la cinta transportadora fue una pesadilla suspendida en el tiempo. Cada paso en la pasarela estrecha y oxidada era una apuesta contra la gravedad y el metal corroído. El viento aullaba a su alrededor, tratando de desequilibrarlos, mientras las luces de las linternas de los hombres de Vargas se acercaban peligrosamente, proyectando sus sombras gigantescas contra los almacenes. Matías se concentraba solo en los pies de Cortés frente a él, el sonido de su propia respiración agitada, ahogado por el rugido del viento. Abajo el suelo de concreto del puerto parecía un océano oscuro, esperando para tragarlos. Eran blancos fáciles, siluetas perfectas contra el cielo que comenzaba a clarear en el horizonte. Alcanzaron el techo del almacén 7 justo cuando los hombres de Vargas llegaron a la cima de la torre. Gritos de furia resonaron detrás de ellos. Habían escapado, pero por muy poco. Usando una escalera de incendios, descendieron a la seguridad relativa de las calles estrechas entre los almacenes, desapareciendo en las sombras exactamente cuando los primeros rayos de sol tocaban las cimas más altas de Valparaíso. La huida desesperada había terminado. Ahora la casa estaba a punto de invertirse. Con la cinta de video segura en el bolsillo de Cortés, Matías ya no era la presa, era el cazador, y sostenía la lanza que finalmente derribaría a su némesis. En lugar de ir a la policía, Matías hizo una última y audaz jugada. Usó sus contactos restantes para convocar una reunión de emergencia en la oficina de la autoridad portuaria, invitando al director del puerto, al jefe de la aduana y, crucialmente, a Ricardo Vargas. Sabía que Vargas no podría negarse sin levantar sospechas. Sería la confrontación final, en el corazón del territorio enemigo. Matías llegó a la reunión no como un acusado arrastrándose por misericordia, sino con la postura erguida y los ojos fríos de un hombre que ostentaba el poder. Su traje estaba arrugado, su rostro exhausto, pero su presencia llenaba la sala de una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. La reunión comenzó tensa. El director del puerto habló de la desafortunada situación, de la mancha en la reputación del puerto. Ricardo Vargas estaba sentado al otro lado de la mesa, el rostro una máscara de falsa preocupación y profesionalismo. Expresó su profundo pesar por lo que le había sucedido al señor Lira, un hombre al que respetaba inmensamente. La hipocresía era tan espesa que Matías casi podía tocarla. Dejó que hablaran,
que se hundieran en sus propias mentiras, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando llegó su turno de hablar, Matías no se defendió. No habló de su inocencia. En su lugar comenzó a contar una historia. «Quiero felicitar al cerebro detrás del robo del contenedor 77B4», comenzó, su voz tranquila y cortante. Fue una operación brillante. Usar un contenedor doble, lleno de basura para crear una cortina de humo. Usar la grúa del propio barco para evitar los registros del puerto. Usar el muelle 10, un punto ciego perfecto. Y lo más genial de todo, usar la firma de un hombre honesto para validar un crimen. Es una obra maestra. Un silencio de asombro cayó sobre la sala. Matías miró directamente a Vargas, cuyos ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. La máscara de preocupación comenzó a agrietarse. «Pero toda obra maestra tiene un defecto», continuó Matías. Y el defecto de este plan fue la arrogancia. La arrogancia de creer que nadie estaba observando. La arrogancia de creer que la tecnología moderna había vuelto obsoletos los ojos de un hombre viejo. La arrogancia de olvidarse de las viejas herramientas, de los viejos testigos que no pueden ser hackeados o borrados. Vargas se rió, un sonido seco, despectivo. «Señor Lira, entiendo que esté desesperado, pero esas teorías de conspiración son patéticas. Los hechos son claros. Los registros son irrefutables. Su firma está en el documento. A menos que tenga una prueba concreta de lo que está diciendo, le sugiero que deje de hacernos perder el tiempo con cuentos de hadas». Era el desafío que Matías esperaba. La trampa estaba puesta. Le había dado a Vargas la confianza para ahorcarse con su propia soga. Matías sonrió por primera vez. Una sonrisa fría, depredadora. «¿Prueba concreta? ¿Quiere una prueba concreta, Ricardo?», hizo una seña a Cortés, que esperaba fuera de la sala. Cortés entró, cargando una laptop y un televisor antiguo. Conectó los cables. «Me temo que la calidad de la imagen no es 4K, Ricardo. Es de una tecnología un poco más vintage, una que parece haber olvidado». Cortés presionó play. La imagen que apareció en la pantalla era granulada en blanco y negro, con la fecha y la hora en la esquina inferior. Mostraba una vista panorámica del muelle 10 y la vía de servicio. Y entonces, lo imposible sucedió en la pantalla. La grúa de la Estrella del Sur se movió, bajando un contenedor a un camión que esperaba en las sombras. La cámara hizo un zoom digital, y aunque el rostro del hombre que supervisaba la operación en el muelle estaba borroso, su silueta, su reloj caro brillando bajo la luz tenue, y sus gestos eran inconfundibles. Era Ricardo Vargas. Vargas palideció. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo del color de la cera. Se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo. «Eso es una farsa. Un montaje. Esa cámara no existe». Tartamudeó, el pánico apoderándose de su voz. Pero era demasiado tarde. Los ojos de todos en la sala, desde el director del puerto hasta el jefe de la aduana, estaban fijos en él, ya no con respeto, sino con el horror del descubrimiento. La máscara de Vargas se había desintegrado, revelando al monstruo que había debajo. Y entonces Matías jugó su última carta, no para probar la culpa de Vargas, sino para sellar su destino. Puso sobre la mesa no un documento, sino una pequeña fotografía descolorida que Cortés había encontrado. La foto mostraba a dos hombres jóvenes y sonrientes en un barco de pesca. Uno era el padre de Matías. El otro era un joven Ricardo Vargas, antes de que la amargura y la envidia lo consumieran. «Mi padre siempre dijo que eras el hombre más inteligente que conocía», dijo Matías suavemente. «Lamentó durante años el ascenso que no pudo darte. Nunca imaginó que tu inteligencia se usaría para destruir todo lo que él construyó. Esta no es tu victoria, Ricardo. Esta es tu tragedia». La confesión final no provino de los labios de Vargas, sino de sus ojos derrotados, el colapso de un hombre consumido por un resentimiento de 30 años. El silencio en la sala de juntas era absoluto, tan pesado que parecía tener una forma física. La confesión silenciosa en los ojos de Ricardo Vargas era más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La cinta de video, el testigo olvidado por el tiempo, había reescrito la historia, convirtiendo la verdad fabricada en cenizas. La llegada silenciosa de la policía, alertada por Cortés, fue casi una formalidad. Vargas fue llevado sin oponer resistencia, un hombre vacío,
cuyo imperio de engaño se había derrumbado en cuestión de minutos bajo el peso de una cinta de video analógica. La batalla de Matías Lira por su honor había terminado. Pero la historia no terminó ahí. La investigación que siguió reveló la verdadera profundidad de la conspiración. No eran solo Vargas y el primer oficial del barco. El cerebro detrás de todo, el financista de la operación, era un competidor al que Matías había superado en una gran licitación años antes. Y el eslabón que los unía, la persona que había proporcionado la firma electrónica de Matías y la información interna, fue la revelación más dolorosa de todas. Armando, su amigo de la infancia, su abogado. Armando lo había traicionado por una parte de las ganancias, aconsejándole que se rindiera para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. La traición final rompió algo en Matías que ni la acusación penal había logrado. En los meses siguientes, Lira Marítima fue exonerada de todos los cargos. El nombre de la familia fue limpiado. Pero Matías ya no era el mismo hombre. La experiencia lo había despojado de su arrogancia, de su fe ciega en los sistemas y en el estatus. Vio la fragilidad de todo lo que había construido y la fuerza inesperada que residía en los lugares más humildes. Vendió su mansión, cambió su auto de lujo por un modelo más discreto y comenzó a pasar más tiempo en el puerto. No en su oficina, sino entre los trabajadores, escuchando sus historias, aprendiendo sus nombres. Su primera acción como un hombre transformado fue buscar a Jorge. Encontró al viejo capitán en su ferry, preparándose para otro día de trabajo, como si nada hubiera cambiado. Matías no le ofreció dinero como recompensa, pues sabía que eso sería un insulto a la dignidad del hombre. En cambio, le ofreció algo mucho más valioso. Jorge, dijo, necesita un nuevo socio, alguien que conozca el alma de este puerto, no solo sus ganancias, alguien que pueda ver lo que otros no ven. Jorge lo miró, sus ojos límpidos cuestionando, y Matías sonrió. Estoy hablando de usted. La sorpresa en el rostro de Jorge fue un espectáculo digno de ver. Pero más allá de la sorpresa, había un brillo de reconocimiento, la validación de toda una vida de sabiduría silenciosa. Jorge aceptó, no con entusiasmo, sino con la serena dignidad de un hombre que asume una responsabilidad que siempre supo que era suya. Se convirtió en el primer consultor de integridad operacional del puerto, un cargo creado por Matías con la tarea de ser los ojos y los oídos del muelle, de garantizar que la humanidad nunca más fuera opacada por la tecnología. Pero la transformación de Matías fue aún más lejos. Con Jorge a su lado, creó la Fundación Ancla, una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar a los trabajadores portuarios jubilados y sus familias, ofreciendo planes de salud, becas de estudio para sus hijos y un lugar de comunidad. Usó su fortuna no para construir un imperio más grande, sino para fortalecer los cimientos humanos sobre los cuales se construyó su imperio original. El nombre de su padre, que tanto luchó por proteger, ahora se asociaba no solo con el éxito, sino con la compasión y la justicia. Jorge nunca dejó su ferry. Incluso como socio en la empresa de logística más grande de Chile, continuaba haciendo sus travesías diarias. Decía que desde el timón de su vieja embarcación obtenía la mejor vista, no solo del puerto, sino de la vida. Se convirtió en una leyenda, el vigía de Valparaíso, el viejo capitán que veía la verdad en las mareas y los vientos. Y los trabajadores del puerto, que antes lo veían como parte del mobiliario, ahora lo saludaban con un profundo respeto, sabiendo que era el guardián silencioso de su dignidad. El final más sorprendente, sin embargo, no fue la caída de los villanos o el ascenso del héroe improbable. Fue el cambio sutil en el paisaje de Valparaíso. En una mañana de sol, un año después de los eventos, Matías y Jorge estaban juntos en el muelle, observando cómo se instalaba una nueva grúa. Era la más moderna del mundo, totalmente automatizada. Pero en la cima de la torre de control, Matías había insistido en una modificación. Una pequeña placa de bronce que decía: la tecnología nos muestra los hechos. La sabiduría nos muestra la verdad. En honor a Jorge, el hombre que nos enseñó a mirar hacia arriba. La historia del contenedor fantasma y el capitán del ferry se convirtió en una fábula de advertencia e inspiración. Enseñó a una nueva generación de líderes empresariales que los sistemas más seguros
son vulnerables si se ignora el factor humano. Y enseñó a todos que el verdadero valor a menudo no está en la carga brillante y cara, sino en aquellos que trabajan en las sombras, los invisibles, cuyos conocimientos e integridad son la verdadera ancla que evita que el mundo se hunda en el caos de la codicia. Y así, Matías Lira, el hombre que casi lo pierde todo, descubrió que al perder su antiguo yo, ganó algo mucho más preciado, una segunda oportunidad, no para ser rico o poderoso, sino para ser un buen hombre. Y la encontró no en una sala de juntas, sino en la amistad improbable con un viejo capitán, en una taza de té de boldo compartida en la oscuridad, demostrando que a veces los mayores tesoros no se encuentran en contenedores de acero, sino en el corazón resiliente del espíritu humano.